acreditar fundamentalmente la idoneidad probada y notoria. Deben ser juezas y jueces altamente éticos ante la sociedad, ante su familia, ante su medio de trabajo, ante el entorno en que se ha desenvuelto. Ahí realmente daremos garantía de transparencia y eficacia. Los méritos sí, pero no subordinados a ellos la calificación. La ética y la probidad debe ser la característica de la calificación pública de quienes aspiren a esa función. En ese orden de ideas, la Corte solicita a la Asamblea que los fundamentos y el procedimiento del concurso público que la ley establece garantice inequívocamente entonces el cumplimiento de estos criterios que muchos de ustedes lo debatieron en Montecristi. Asimismo, y sin que esto vaya en contra de la capacidad reglamentaria del presidente, es indispensable, señoras asambleístas, señores asambleístas, es realmente indispensable que ustedes garanticen, como ya lo hacen con leyes que ustedes aprobaron, relacionadas con otras funciones del Estado y particularmente con la Corte Nacional de Justicia, la capacidad normativa autónoma de la Corte para proferir sus reglamentos, tanto jurisdiccionales como administrativos y de autoorganización. Eso no puede quedar bajo el arbitrio del Ejecutivo. Ustedes aprobaron el Código Orgánico de la Función Judicial, donde el Pleno de la Corte tiene facultades normativas. Sería nefasto para la independencia de la Corte Constitucional que esa facultad normativa esté entregada al Ejecutivo. Tiene que ser una facultad autónoma y propia de la Corte Constitucional. Muy relacionado con este punto, la Corte se permite sugerir a la Asamblea la necesidad de introducir una sección cuarta del capítulo relativo a la Corte Constitucional, en donde se establezca de manera muy general cuál es la estructura administrativa y gerencial que dará soporte a la labor jurisdiccional de la Corte. Esto es indispensable. Sin esa estructura definida en la ley, vamos a dejarle con un grave vacío institucional y orgánico a la Corte. Hay que establecer cuáles son los órganos administrativos básicos y fundamentales. Eso creemos que hay que insistir. Se solicita, en consecuencia, a la Asamblea que incorpore, o a la Comisión, que incorpore dentro de las disposiciones finales de la ley una norma que garantice presupuestariamente la implementación urgente de la ley. He escuchado con mucha atención y con absoluta razón los reclamos que han hecho algunos asambleístas sobre la falta de celeridad en los trámites. Y yo lo asumo con absoluta responsabilidad, esa inoperancia institucional. Pero también ustedes, señores jueces, señoras asambleístas, deben considerar que esta Corte tiene el mismo personal con el que vino resolviendo los temas de la Constitución del 98. Hemos hecho esfuerzos sobrehumanos para poder dotarle de personal especializado que asuma las nuevas competencias, que es un modelo distinto de constitucionalidad. No tenemos personal, tenemos causas represadas. Los abogados y abogadas están sobresaturando a la Corte Constitucional. Hemos llegado desde el 20 de octubre a la fecha a llegar a rebasar las 1.500 causas presentadas en la Corte, sin contar las que estamos resolviendo del 98. Y es verdad que no ha sobrepasado la realidad. Yo he tenido que hacer esfuerzos de acopio y de economía institucional a tumbar paredes en ese edificio para poder adecuar la sala de sustanciación, la sala de admisión, la sala de selección de casos, sin recursos. No es una excusa, pero es una realidad. Y reconocemos que hemos dado en unos casos, como le dijo algún asambleísta hace breves momentos, que se nos ha pasado los términos, pero no ha sido direccionado con intencionalidad. Es básicamente una sobrecarga de trabajo que no tenemos la capacidad de resolver. Es por eso que en la ley debe darse una prioridad al máximo órgano de control constitucional, debe tener una prioridad presupuestaria para actualizar su estructura. No se olviden que ustedes o los nuevos asambleístas van a tener que hacer un proceso de selección y de evaluación de quienes se quedan en esa Corte en términos de funcionarios. Va a requerir una fuerte inyección presupuestaria que la ley no está contemplándole y que de manera expresa solicitamos que se lo considere. Voy a ser muy rápido en función del tiempo que me ha concedido el señor presidente. En cuanto al control, ya
de contenidos. Vamos a la parte dogmática en que queremos transmitir a ustedes nuestras percepciones. En cuanto al control abstracto de constitucionalidad, es indispensable unificar en la cabeza de la Corte Constitucional toda competencia de revisión de constitucionalidad de actos normativos, sin que importe si son de carácter nacional, regional o local. Es muy grave que un acto administrativo de carácter local, seccional o regional no sea objeto del control constitucional. Aportaría eso a generar un caos jurídico, porque ¿qué tal una resolución de un consejo provincial es vulnerador de la Constitución y no puede ser objeto de control constitucional? Esa autarquía que está prevista en el proyecto generaría un grave déficit de control constitucional. En cuanto al control concreto, hay que recordar que la Constitución abolió el control difuso de constitucionalidad que era tradicional en el país y lo cambió por un control concentrado en manos de la Corte. En el proyecto de ley quedan aún algunos rezagos de este tipo de control y en consecuencia ustedes deberían asegurar en el texto definitivo un trámite único que implique la consulta obligatoria de los jueces a la Corte en todos los casos. En mi comparecencia en Montecristi tuve la oportunidad de fundamentar esto con datos. El ex Tribunal Constitucional, cuando conocía las peticiones de inaplicabilidad de norma que dictaba la anterior Constitución, establecimos una estadística. Los jueces que inaplicaban normas en función del mandato constitucional anterior, ellos inaplicaban la norma, pero fallaban en el caso. Y resulta que el 96% de las inaplicabilidades eran rechazadas por el Tribunal Constitucional. Ergo, quiere decir que ese 96% de ciudadanos que recibieron un fallo de esos jueces fueron perjudicados en su derecho, porque el juez le declaró inconstitucional e inaplicable y el tribunal luego reconoció que esa era norma constitucional. Esto es fundamental. El juez puede hoy declarar la inaplicabilidad de la norma. Ese es el control difuso. Pero lo que no puede es fallar. Tiene que suspender el conocimiento del caso y remitirle a la Corte. 3 minutos más. Muy gentil, presidente. 45 días tiene para resolver la Corte como plazo fatal. Esto es muy importante para garantizar efectivamente la constitucionalidad de la Administración de Justicia. Fundamentalmente es indispensable fortalecer en la función de interpretación de la Constitución. Señores asambleístas, señoras asambleístas, el moderno control constitucional tiene su esencia radical y fundamental en la interpretación. Yo respeto las opiniones que se han señalado, pero el artículo 427 de la Constitución señala como competencia exclusiva y excluyente de la Corte la interpretación, sujetándole a 4 principios: al estudio literal de la norma en relación con el espíritu contextual de la Constitución. Dice que hay que ir a buscar el espíritu del asambleísta y que hay que utilizar los métodos